dar inicio a la segunda convocatoria del Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes, un esfuerzo conjunto de Signos, Centro de Investigación de la Universidad y del Instituto de Filosofía. El Magíster en Estudios Políticos combina de modo armónico la filosofía y las ciencias sociales con la finalidad, o una de las finalidades fundamentales del programa, es que podamos comprender la complejidad de los fenómenos políticos y sociales contemporáneos. En los años 90 estaba muy de moda enfatizar la autonomía de las disciplinas sociales respecto de entre ellas mismas, ¿no? La economía respecto de la filosofía, la sociología respecto de la filosofía, la ciencia política respecto de la teoría económica. Pero en los últimos años, particularmente las últimas 2 décadas, todas las disciplinas sociales propiamente de las ciencias sociales, y aquí me refiero simplemente a la sociología, la economía y la ciencia política, han ido convergiendo en distintas agendas de investigación, precisamente por lo que mencionaba hace un principio, que es el fin de nuestro programa. Las realidades contemporáneas son complejas y no admiten, o es muy difícil, si no imposible, siquiera comprender esa complejidad si las miramos solo desde un punto de vista. Un autor que, independiente de la apreciación que uno tenga respecto de sus conclusiones políticas, que reflexionó esto desde el mundo de la economía, es Friedrich von Hayek. Hayek, en un escrito semi-autobiográfico, señala que a él le sorprendía en su juventud, cuando era estudiante en la Universidad de Viena, le sorprendía la cantidad de textos filosóficos que leían los economistas de la época. Estos economistas eran mayoritariamente, pero no exclusivamente, de la tradición marxista, y eso a Hayek le molestó mucho, ¿no? Hayek es un autor muy importante de la tradición liberal, o en lo que hoy día se denomina un poco vagamente neoliberalismo. Y Hayek, hacia el final de su vida, dice, si bien es cierto, la filosofía era casi una plaga en los departamentos de economía de la Universidad de Viena, debo reconocer, dice, que hoy día más que nunca es el tiempo en que debemos enfatizar, esto está escrito en los 90, un mayor vínculo entre la filosofía por un lado y la economía y las ciencias sociales en general por otro. En parte porque los problemas políticos y sociales siempre implican explicar un fenómeno concreto y evaluarlo a la luz de ciertos principios. Y esas dos actividades, aunque las podamos distinguir en nuestra cabeza, se orientan siempre a un fin práctico. Los problemas que enfrentamos, comprender si es que acaso los cursos de acción que vemos como posibles son plausibles, son viables, y comprender a veces, además, si la justificación racional que podemos dar de ello es lo suficientemente robusta. Nuestro programa, como decía antes, se orienta a ese fin en particular, ¿no? Comprender las realidades contemporáneas de un modo que combine armónicamente la filosofía política y las ciencias sociales. Afuera, cuando terminemos esta actividad, podemos conversar mucho más, si ustedes quieren, sobre las particularidades del programa. Habrán recibido o recibirán a la salida un folleto donde se explica con más detalle tanto la malla del programa como los requisitos de postulación al mismo. En la página del programa, que es muy fácil de acceder desde la página de posgradosuandes.cl, podrán ver tanto los detalles de postulación, etcétera, como la estructura del programa, en la que se intenta combinar de modo armónico, como les decía antes, el estudio de la filosofía política en particular, con distintos aspectos de las ciencias sociales, en particular sociología, la historia contemporánea, la economía política y la ciencia política. Como decía, a la salida podemos conversar con mucho más detalle sobre esto, pero lo que nos convoca hoy día es, con una clase inaugural, una clase magistral del profesor Daniel Mansuy, queremos dar inicio a la segunda convocatoria de postulación a nuestro programa y dejarlos muy invitados a hacernos todas las preguntas que tengan respecto al mismo. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al profesor Daniel Mansuy, que es profesor de nuestro programa, director del Centro UAN de Signos, profesor también en el Instituto de Filosofía, que nos va a hablar sobre el liberalismo en tensión, reflexiones en torno a Tocqueville.
Muchas gracias, Matías, muchas gracias a todos los presentes. No soy muy duro de estas cosas, pero resulta. Muchas gracias a todos. ¿Desde qué categorías comprender la crisis que actualmente vive la democracia occidental? Puede pensarse, o al menos yo creo esto, que no hay tarea intelectual más urgente que la de tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de responder esa pregunta. El mundo parece hoy aquejado de cierta perplejidad frente a los enormes desafíos que debe enfrentar. Si en los años 90, aquellos años en los que yo hice mi educación política, todos pensamos que la historia seguiría un curso más o menos definido y conocido, más paz, más prosperidad, más estabilidad, más crecimiento económico, hoy sabemos que esas ilusiones, al menos como estaban formuladas en aquella época, volaron por los aires. Sin embargo, tampoco contamos con categorías alternativas para responder las nuevas interrogantes y que nos permitan orientarnos. Occidente parece vacilar hoy entre la afirmación irreflexiva de una superioridad absoluta respecto de todas sus alternativas, la superioridad, digo, de la democracia liberal, y la tentación de dejar de creer en sí mismo y abandonarse en una disolución que yo advierto que no tendrá nada de suave si que se termine siendo el destino. Naturalmente yo no tengo respuestas cerradas ni finales para estas preguntas, lamento decepcionarlos de antemano, pero sí creo que volver a recordar algunas viejas discusiones del pasado pueden ayudar a iluminar nuestra situación, al menos esa es mi intención, después ustedes podrán juzgar si es que la cumplo o no. No para obtener recetas cerradas de los autores del pasado, eso no tiene ningún sentido, sino para comprender mejor y al menos tratar de formular mejor la situación en la que nos encontramos. Y en ese contexto me interesa recrear hoy la conversación o la discusión entre dos liberales franceses del siglo XIX, que son Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville, ¿no? Pues permite ver algunas tensiones propias de la tradición liberal en la que estamos inmersos todavía, que no siempre tenemos a la vista, ¿no? De algún modo, y está la tesis implícita en esta clase, ¿no? Tocqueville pone en tensión el liberalismo más clásico encarnado por Benjamin Constant, ¿no? El año 1819, Benjamin Constant pronunció en el Ateneo de París un célebre discurso que se llama La libertad de los antiguos comparada a la libertad de los modernos. Aunque Constant no es ni de lejos el pensador liberal más importante ni el más sistemático, sí es aquel, creo yo, que logra sintetizar muchas dimensiones de dicha tradición, ¿no? De algún modo, Benjamin Constant fija el lenguaje liberal, fija las categorías liberales, fija los términos de la tradición liberal, y para percatarse basta echar un vistazo a un texto muy influyente en el siglo XX, que es un texto que se llama Las dos concepciones de la libertad de Isaiah Berlin, que grosso modo opera sobre el esquema de Constant, ¿no? La distinción realizada por Constant entre la libertad antigua y la libertad moderna reposa sobre una diferencia fundamental. Mientras los antiguos valoraban sobre todo la participación política, la implicación de los ciudadanos en los asuntos comunes, los modernos valoramos, hablo en primera persona porque somos parte de esa tradición, los modernos valoramos más nuestra vida privada. Así, mientras la libertad antigua es siempre concebida en relación a la incidencia con la cosa común, la libertad moderna se vincula más bien o más directamente con el bienestar individual. Para Constant, los antiguos entienden la libertad siempre en vinculación con el orden político, como un ejercicio colectivo de la soberanía, dice, mientras que los modernos la concebimos como el goce apacible de la independencia privada. Y aquí está la famosa frase de Constant, ¿no? Que de su discurso, a partir de lo dicho debe concluirse que no podemos disfrutar de la libertad de los antiguos, que consistía en la participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra libertad, la de nosotros, debe consistir en el disfrute apacible de la independencia privada. Me permito insistir en la formulación, ¿no? Disfrute apacible de la independencia privada. Si se fijan, acá hay varias cosas. Uno, el disfrute apacible, lo que remite a una actitud más bien pasiva, ¿no? Estamos simplemente apaciblemente gozando de la vida, y de la independencia privada, no quiero que nadie me moleste ni se meta en mi metro cuadrado, ¿no? Estas dos cosas, por supuesto, entran en tensión con el pensamiento clásico. Si uno lee la ética de Aristóteles, está el hombre en constante acción, ¿no? A Aristóteles no se le ocurre pensar que el hombre puede gozar apaciblemente, ¿no? No, el hombre está en la polis actuando siempre. Lo que pasa dentro de la casa de Aristóteles le parece más bien irrelevante en términos políticos, ¿no?
Constant agrega a esta consideración algunas reflexiones adicionales, ¿no? Por un lado, advierte que el gran riesgo moderno es el intento por restablecer a la fuerza la libertad antigua, porque ese esfuerzo, según Constant, no puede sino terminar en violencia, dado que las condiciones de la modernidad simplemente no permiten pensar en que podamos replicar la libertad antigua, ¿no? Constant condena así, bajo un término que ocupa, que es el anacronismo, cualquier intento por retrotraernos a la situación previa. La libertad griega, quiere decirnos Constant, puede ser admirable bajo algunos sentidos, pero no es imitable. Es más, si es que apuramos un poco a Constant y lo presionamos un poco, la verdad es que ni siquiera la considera deseable. La podemos admirar, pero una admiración muy extraña, porque es una admiración que nos llama a imitación, ¿no? Ninguno de nosotros estaría dispuesto a renunciar a los bienes que nos provee la modernidad a cambio de una libertad tan intensamente política, ¿no? Y el segundo texto que está aquí dice Constant: la independencia individual es la primera necesidad moderna, en consecuencia nunca debe solicitarse su sacrificio para establecer la libertad política. No nos interesa, no estamos dispuestos. Podemos leer a Aristóteles, podemos leer a Tito Livio, pero no es algo que querramos replicar en nuestras propias vidas, ¿no? Constant reconoce aspectos valorables de la libertad antigua, pero su conclusión es nítida y clara: la libertad moderna es superior en la medida en que se toma en serio la independencia individual y los derechos del individuo. Naturalmente, Constant está buscando, con esta tesis, entre otras cosas, criticar los excesos de la Revolución Francesa, ¿no? Que, dicho sea de paso, es un tema fundamental en el liberalismo francés del siglo XIX. ¿Qué diablo hacer con la Revolución? Porque nos gustan sus resultados, pero no nos gustan todos los excesos que dieron, ¿no? Entonces, Constant, esta idea de criticar en cuanto anacrónico cualquier intento tiene que ver con que la revolución lo quiso hacer a la fuerza, ¿no? Robespierre quería restablecer la virtud y lo hizo con violencia, o intentó hacerlo, ¿no? Así terminó. Su idea es que la virtud antigua simplemente ya no es posible, ¿no? Esto es relevante para lo que voy a intentar explicar un poco después. En la lógica liberal de Constant, las dificultades de la modernidad le vienen de afuera, no por anacronismo, por intentar imponer algo que le es externo. Una segunda reflexión que añade Constant es su visión progresista de la historia, ¿no? Constant formula de manera maravillosamente nítida, a mi juicio, lo que podríamos llamar un liberalismo progresista. Por favor, no hablo de política acá, no hablo de progresismo en términos políticos, sino en términos intelectuales y filosóficos, ¿no? Esto es un liberalismo que cree en el advenimiento irresistible de la libertad individual, tal como la comprenden los modernos. Tiene un texto precioso, a mi juicio, este texto que está en un pequeño folleto, panfleto que se llama Sobre la perfectibilidad, y dice Constant: es incontestable que la mayoría de la raza humana, por una progresión regular y no interrumpida, adquiere cada día mayor felicidad y, sobre todo, mayor ilustración. Avanza siempre siguiendo un paso más o menos rápido. Si a veces, por un instante, parece retroceder, es para reaccionar inmediatamente contra el obstáculo impotente que pronto superará. O sea, la historia humana avanza hacia una situación de mayor libertad. La humanidad sigue un curso invariable respecto del cual tenemos poco poder. Dicho sea de paso, esto es algo que le va a ser muy criticado a Constant, porque por un lado afirma la libertad del hombre como primer principio y después nos dice que estamos sometidos a un régimen histórico que no controlamos y respecto del cual no tenemos ninguna incidencia. Pero ese es otro problema, ¿no? Uno de los ejemplos que ofrece Constant de este curso ascendente de la historia es su famosa aserción respecto a la cual, o según la cual, la guerra es reemplazada por el comercio es idéntico a la guerra, persiguen los mismos fines, pero naturalmente uno es preferible al otro porque es pacífico, ¿no? Así, en la guerra yo quiero obtener del otro por violencia algo, en el comercio quiero obtener algo de otro, pero debo obtener previamente su consentimiento, ¿no? Porque el precio tiene que ser consentido. Si se quiere, Benjamin Constant encarna un momento particularmente optimista del liberalismo. Por un lado, no hay dudas de que la libertad moderna es superior a la antigua. Por otro lado, su advenimiento es irresistible en la medida en que está inscrito en el curso necesario de la historia. Es cierto que hay esfuerzos anacrónicos, como el del terror revolucionario, por restablecer la libertad antigua, pero estos esfuerzos solo confirman la intuición inicial porque representan una lucha perdida de antemano. Si a veces por un instante parece retroceder, es para inmediatamente volver, ¿no? Decía que Constant pronuncia este discurso en 1819, ¿no? Y muere 11 años después, en 1830. Pocos meses después de la muerte de Constant, un joven Alexis de Tocqueville parte de Estados Unidos en un viaje iniciático, quizá uno de los viajes más importantes de la historia de la filosofía política, ¿no? Que lo lleva a descubrir la naciente democracia americana. Un viaje de varios meses casi con un amigo para
estudiar las cárceles, una malversación de fondos, porque no le interesaba nada las cárceles, ¿no? Más tarde, Tocqueville vuelve a Francia y publica 2 volúmenes, ¿no?, de La democracia en América, que es su libro más conocido y más famoso y el más importante, ¿no? El primer volumen se publica en 1835, Tocqueville tenía 30 años, viajó joven, ¿no? Viajó a los 26 años, a los 30 ya había publicado el primer volumen, y el año 1840, a los 35 años, publica el segundo volumen de La democracia en América. En estos 2 volúmenes, sobre todo en el segundo, creo yo, Tocqueville plasma una visión de la libertad distinta a la defendida por Constant. Tocqueville dice querer elaborar un liberalismo de una nueva especie, esta expresión es de él, ¿no? Quiero ser un liberal de una nueva especie. Porque las formulaciones clásicas, me parece que la de Constant es la más representativa, le parecen fundamentalmente insuficientes, ¿no? En Tocqueville, desde luego, todas estas reflexiones y estas afirmaciones están conectadas con su biografía, ¿no? Esto es importante decirlo, ¿no? Tocqueville pertenece a una familia aristocrática, legitimista, antirrevolucionaria, ¿no? Tocqueville adhiere al movimiento moderno, esto lo hizo romper con parte de su familia, porque le parece que la modernidad manifiesta algo así como una voluntad providencial, ¿no? Y a diferencia de su entorno más directo, Tocqueville no cree que sea posible restaurar el mundo anterior al 14 de julio de 1789, que le parece que está completamente muerto, y Tocqueville podría agregar, y bien muerto está. Para Tocqueville, este movimiento moderno, este movimiento democrático, se caracteriza fundamentalmente por la igualdad, por el sentimiento de semejanza humana, ¿no? Tocqueville no entiende la democracia como un procedimiento para elegir autoridades, ni como un tipo de elección, ni como una regla, ni como constitucionalmente, sino que lo entiende algo así como un régimen del humano, ¿no? Es un hecho generador, dice, ¿no? Los hombres nos vemos y nos sentimos como iguales, y eso tiene efectos en todos los aspectos de la vida social. Este es el hecho que lo obsesiona, lo fascina, también lo aterroriza por momentos, ¿no? En la democracia en América uno la va leyendo y se van combinando todas estas disposiciones morales, ¿no? Aquí lo explica Tocqueville, esto es de la introducción del primer volumen de la democracia en América, o sea, del prefacio, ¿no? Entre las cosas nuevas que me llamaron la atención durante mi estancia en los Estados Unidos, ninguna me impresionó más que la igualdad de condiciones. Descubrí sin dificultad la prodigiosa influencia que este primer hecho ejerce sobre el funcionamiento de la sociedad. Así pues, según estudiaba la sociedad americana, veía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador del que parecía emanar cada hecho particular. A Tocqueville esta ruptura del mundo le parece tan profunda, el mundo anterior en el que él creció era un mundo aristocrático, regido por normas, por sociabilidad vertical, digamos, y autoritaria, por decirlo así, y la ruptura de esta democracia con el mundo del que él viene le parece tan profunda que llega a hablar de 2 humanidades distintas, ¿no? El hombre democrático tiene muy poco en común con el hombre aristocrático, que es del otro mundo, ¿no? Si uno quiere una ilustración de esto, esta serie inglesa, perdonen por mi inglés, pero se llama Downton Abbey, el guionista de esa serie dice que lo que más lo inspiró para hacer esa serie, para escribirla, siempre fue la lectura de Tocqueville, ¿no? Porque justamente lo que hay en esa serie es como el mundo aristocrático se tiene que ir adaptando dolorosamente por momentos al mundo democrático, ¿no? La igualdad de condiciones se va imponiendo poco a poco, ¿no? Tocqueville es la versión filosófica de esa serie, si es que quiere, ¿no? La versión más que filosófica, sociológica, diría yo. Es como la observación empírica de un aristócrata francés que viaja a Estados Unidos con 26 años y que observa todo esto. La democracia en América es en muchos sentidos un detallado reporte de los cambios inducidos por este hecho generador que Tocqueville detecta. En términos generales, a Tocqueville el fenómeno democrático le parece positivo, esto es importante destacarlo, ¿no? La igualdad es más justa que la desigualdad, tiene costos, tiene problemas, pero le parece más justa. Llega a hablar Tocqueville de que es providencial, ¿no? Esto es una expresión rara en Tocqueville porque Tocqueville fue criado en la fe católica, pero la perdió, no se siente orgulloso de haberla perdido, pero no es un hombre creyente, pero ocupa muchas veces el término providencial para describir lo que está queriendo decir, ¿no? Sin embargo, a pesar de que le parece positivo en términos generales, y me parece que aquí reside la originalidad de su posición, esto no lo conduce a abrazar de modo acrítico el movimiento moderno y democrático. El amigo de la democracia, dice Tocqueville, es quien le dice sus defectos, quien expresa sus dificultades, no quien calla frente a las realidades menos amables de la democracia. Fíjense estos 2 textos, ¿no? Confieso que en América vi más que América, busqué una imagen de la democracia en sí misma, de sus inclinaciones, de su carácter, de sus prejuicios, de sus pasiones. Quise conocerla, aunque fuera para saber lo que cabe esperar o temer de ella. Se fijan que la disposición moral de Tocqueville frente a la democracia es distinta a la de Constant, ¿no? Quiero ver qué es esto y después, para juzgar después, ¿no? Y luego dice, pensé que muchos se encargarían de anunciar los nuevos bienes que la igualdad promete a los hombres,
pero que pocos osarían señalar de lejos los peligros que nos amenazan. Dirigí entonces mi mirada hacia esos peligros, y creyendo haberlos descubierto claramente, no tuve la cobardía de callarlos. Aquí es el aristócrata que habla, que dice, bueno, yo soy un hombre que respondo a mi situación social, no tengo el coraje de decir las cosas aunque puedan doler, ¿no? El amigo de la democracia no es el que calla sus defectos, sino es el que los dice, ¿no? La igualdad moderna, en Tocqueville, tiene luces, tiene sombras, y él realiza un diagnóstico de estas luces y sombras que sigue siendo quizás, en todo caso a mi juicio, el esfuerzo más fino y riguroso por aprehender el fenómeno democrático, por asirlo, ¿no? Sus análisis sorprenden por lo actuales, ¿no? Como bien ha dicho Raymond Boudon, que es un comentador de Tocqueville, La democracia en América es un libro que no necesita mediación, ¿no?, para hablarle al lector contemporáneo. Esto es raro, ¿no? Cuando uno lee a Hegel, cuando uno lee a Maquiavelo, cuando uno lee a Hobbes, uno necesita hacer un esfuerzo de mediación. En Tocqueville hay textos que parecen caer directamente el año 2019, así como escrito casi hace 200 años, y uno no requiere de mucha mediación para entender hacia dónde van. Como fuere, y esto es lo que me interesa, su diagnóstico general sobre la democracia es más sombrío que el de Constant. Esto puede sonar paradójico si uno recuerda la fecha histórica, ¿no? Después de todo, Constant pronuncia su discurso, aunque muchos pasajes habían sido escritos antes, Constant trabaja siempre con fritos y refritos, en 1819, ¿no?, época de la Restauración francesa, ¿no?, mientras que Tocqueville escribe en una Francia gobernada por una monarquía liberal. O sea, que la Restauración cae el año 30, se establece la monarquía de Julio, que dura del 30 al 48, ¿no? Y Tocqueville entonces escribe en una monarquía liberal que busca imitar a la monarquía inglesa, ¿no?, que es la monarquía de Julio. Sin embargo, a pesar de esto, Tocqueville parece demasiado atento a las debilidades estructurales de esta versión liberal de la monarquía, que no le gusta. Y por otro lado, su viaje a Estados Unidos le permite percibir ciertos fenómenos democráticos en estado puro. Esto es lo que Tocqueville va a hacer, esto es lo que Raymond Aron, yo creo que percibe muy bien. Lo que Tocqueville va a hacer a Estados Unidos es mirar a la democracia aislada, en esto, por eso Aron lo llama el precursor de la sociología, ¿no?, la democracia aislada del fenómeno revolucionario, porque en la Francia en la que él vive, el fenómeno democrático está completamente mezclado con la pasión revolucionaria. Tiene una frase famosa que dice: los norteamericanos nacieron libres, nosotros estamos bajo el doloroso proceso de convertirnos en libres, ¿no? Entonces lo que él detecta en Estados Unidos es que ahí la democracia está en estado puro, por decirlo así, ¿no? Esta discusión entre Constant y Tocqueville, creo, no tiene un interés puramente teórico histórico, que también lo tiene, por supuesto, pero a mí me interesa aquí porque me parece que nos puede enseñar a comprender mejor el presente, ¿no? Como decía, si la democracia liberal duda de sí misma y de su futuro, la confrontación entre estas dos miradas puede resultar esclarecedora. Ahora bien, ¿en qué se distingue en términos precisos el liberalismo de Tocqueville del liberalismo de Constant? ¿Por qué Tocqueville quiere ser un liberal de una nueva especie, de un nuevo tipo, ¿no? Aunque naturalmente aquí cabría hacer una serie de disquisiciones, y naturalmente no podría yo resumir aquí toda la riqueza que hay en los dos volúmenes de ese libro, me interesa detenerme en tres tipos de cuestiones o en tres tipos de objeciones, digamos, a partir de las cuales Tocqueville toma distancia de la formulación que Constant ofrece del liberalismo, para ponerlo en tensión. Por eso digo el liberalismo en tensión. Son tres preguntas que me parece que Tocqueville elabora, ¿no?, y formula. En primer término, tiene una visión distinta de la historia. Aunque reconoce, como vimos, el carácter irresistible y providencial en sus palabras del hecho democrático, del hecho igualitario, Tocqueville deduce conclusiones distintas. En rigor, no cree que la historia siga un curso necesario ni ascendente. La democracia tiene, según Tocqueville, muchas variantes internas, y nada nos asegura que triunfen necesariamente las mejores, o aquellas que consideramos más deseables, ¿no? Es conocida la famosa disyuntiva, voy a volver sobre esto, planteada por Tocqueville para ilustrar este problema, ¿no? La democracia, entendida como hecho generador de la igualdad, puede dar tanto un régimen libre y estable, que es lo que él quiere, pero también puede dar un estado tutelar en el que tienda a desaparecer toda grandeza y toda auténtica libertad humana, ¿no? No tenemos el futuro comprado. La democracia puede terminar, según Tocqueville, muy mal, digamos, realmente muy mal, ¿no? Vamos a ver algunos textos de esto después. De algún modo, Tocqueville comprende bien que una visión demasiado totalizante de la historia, visiones muy comunes por lo demás en el siglo XIX, hay que recordar que el siglo de Hegel, sin ir más lejos, terminan aboliendo la posibilidad de libertad, ¿no? Si la historia tiene un curso predeterminado, la agencia humana termina diluida en un proceso anónimo que no se maneja ni se controla. Y esto el aristócrata que es Tocqueville le revela profundamente, ¿no? Él cree que los hombres, la libertad humana tiene una función en la historia, ¿no? Y esto está dispuesto a defenderlo con mucho vigor, ¿no?
Por lo mismo, le interesa abrir perspectivas que cierto liberalismo había cerrado, ¿no? No hay nada parecido a un plano oculto de la naturaleza, que es la expresión que ocupa Kant, y el futuro depende de lo que queramos hacer con él. Desde luego hay dinámicas históricas que sería absurdo y ocioso negar, pero ellas admiten muchas manifestaciones que dejan latitud para la libertad humana, ¿no? Dicho en simple, Tocqueville no está dispuesto a renunciar a la libertad en nombre de la historia, y eso lo deja en un lugar muy singular, y hace de él un liberal muy singular, ¿no? Es, si se quiere, su primera puesta en tensión del liberalismo, ¿no? ¿Se puede ser liberal, valorar la autonomía y al mismo tiempo creer en la necesidad histórica? Es una pregunta que Tocqueville obliga a formular a la tradición liberal, ¿no? Y esto le permite rehabilitar aquella actividad que el progresismo tiende a dejar en segundo plano, ¿no? Que es la política. La política, esto es la deliberación sobre los asuntos comunes, solo cobra sentido allí donde se ha admitido previamente la contingencia del humano. En términos aristotélicos, el mundo sublunar es contingente, no ocurre nada necesario, por tanto somos libres, ¿no? Tocqueville cree en la política, y de hecho es una pieza fundamental en la rehabilitación de la filosofía política después de la Segunda Guerra en Francia, la recuperación de Tocqueville, porque Tocqueville, entre paréntesis, se perdió durante muchos años, ¿no? Alguna historiadora se fue a mirar los datos de las ventas en las librerías, ¿no? Y dice, se vendía un ejemplar de la democracia de América al año, entre el año 1900 y 1940, en Francia. O sea, no se leía nada, ¿no? ¿Por qué no se leía nada? Porque, digo entre paréntesis, porque Tocqueville no percibió ni la pasión nacionalista ni la pasión revolucionaria con la fuerza que tuvieron. Por tanto, es solamente después de acabada la pasión nacionalista y la revolucionaria que Tocqueville vuelve a ser recuperado básicamente por Raymond Aron de los años 45. En todo caso, lo que me interesa aquí, Tocqueville cree en la política porque ha renunciado a creer en la historia. La democracia, como dice Claude Lefort cuando comenta Tocqueville, pertenece al reino de lo incierto, ¿no? Tocqueville tiene un texto importante, si mal no recuerdo, el texto con el que cierra el segundo volumen, ¿no? No ignoro que varios de mis contemporáneos han pensado que los pueblos no son nunca dueños de sí mismos en este mundo y que obedecen necesariamente a no sé qué fuerza insuperable y falta de inteligencia, que nace de acontecimientos anteriores, de la raza, del suelo, del clima. Está molestando a Montesquieu ahí, ¿no? Esas son falsas y cobardes doctrinas que no pueden nunca producir más que hombres débiles y naciones pusilánimes. Aquí el aristócrata el que habla, ¿no? La providencia, es curioso que ocupe esta expresión, no ha creado el género humano ni enteramente independiente ni del todo esclavo. Las naciones de nuestros días no pueden hacer que las condiciones no sean iguales en su interior. No tiene sentido negarse al hecho democrático, esa es la idea, no tiene ninguna viabilidad, pero, sigue Tocqueville, depende de ellas que la igualdad las conduzca a la servidumbre o a la libertad. Esta es la disyuntiva fundamental. La democracia puede ser libre o puede ser sierva, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria. Esto quiere decir, rehabilita el carácter contingente y libre de la actividad política humana. Un segundo rasgo específico del liberalismo tocquevilliano y que le permite poner nuevamente en tensión el esquema liberal más clásico es que nuestro autor percibe bien que la democracia moderna genera dinámicas que son problemáticas en sí mismas. En otras palabras, la democracia tiene sus propias dificultades, que no son imputables al pasado, como pretende Constant, cuando dice todo problema de la democracia o del liberalismo es imputable al anacronismo. La igualdad, por ejemplo, un típico problema que detecta muy bien Tocqueville y que diagnostica bien, produce individualismo patológico, no como problema moral, sino como problema político, porque tiende a aislar a los individuos unos de otros y va rebajando poco a poco el horizonte del humano, ¿no? Con frases conocidas de Tocqueville. Este es un capítulo sobre el individualismo en el segundo volumen, el segundo capítulo de la segunda parte del segundo volumen de la democracia en América. Dice Tocqueville: a medida que se igualan las condiciones, hay un mayor número de individuos que, sin ser bastante ricos ni bastante poderosos para ejercer una gran influencia sobre la suerte de sus semejantes, han adquirido o conservado, sin embargo, bastante cultura y bienes para poder bastarse a sí mismos. Estos no deben nada a nadie. Por así decir, no esperan nada de nadie. Se acostumbran a considerarse siempre aisladamente y se complacen en creer que su destino entero está en sus manos. Así, la democracia no solamente hace olvidar sus antepasados a cada hombre, sino que le oculta a sus descendientes y le separa de sus contemporáneos. Le conduce constantemente hacia sí mismo y amenaza con encerrarle finalmente por completo en la soledad de su propio corazón. Una frase típica un poco pascaliana, ¿no? Tocqueville es un gran lector de Pascal, así que tiene como una cosa un poco angustiada, ¿no? Pero uno lee este pasaje y dice, bueno, este es un demócrata en el sentido de que cree en el movimiento moderno,
creen que es más positivo que negativo, pero ve este tipo de amenazas, ¿no? Cada hombre encerrado en la soledad de su propio corazón se olvida de los antepasados, se olvida de sus vecinos, se olvida de todo su entorno y queda completamente encerrado en sí mismo, ¿no? Queda completamente encerrado. Una cosa un poco solipsista, ¿no? Estos individuos aislados unos de otros tienden a recurrir al Estado para resolver sus problemas. Y está el gran descubrimiento tocqueviliano, creo yo, ¿no? Pues el tejido social tradicional se disuelve en democracia. Se disuelve porque la jerarquía se disuelve, ¿no? Marcel Gauchet, que es un comentador importante de Tocqueville, ve aquí una de las grandes virtudes de su pensamiento, ¿no? Permite pensar, por ejemplo, y Tocqueville es un liberal muy singular, creo yo, permite pensar el crecimiento del Estado como algo correlativo al advenimiento de la libertad, que es algo que Constant se niega a pensar, ¿no? Esto sigue siendo un problema de Hayek, ¿no? Hayek piensa la libertad como antinómica con el Estado, y si uno lo mira históricamente, el hecho histórico es que el advenimiento de la libertad, de la autonomía individual, es correlativo y contemporáneo del Estado. No son fenómenos separados, ¿no? No son fenómenos separados, ¿no? La libertad individual, por tanto, no es antinómica respecto al Estado, sino que son fenómenos que se complementan y que se nutren, ¿no? Y en esta lógica, el crecimiento del Estado y sus consecuentes amenazas a la libertad individual, que Tocqueville es muy atento a esto, no deben ser vistas como ajenas al movimiento moderno, al movimiento liberal, sino como dinámicas intrínsecamente conectadas entre sí, ¿no? Fíjense este texto, ¿no? Si quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos podría producirse el despotismo en el mundo, veo una multitud innumerable de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan su alma. Cada uno de ellos, retirado aparte, es extraño al destino de todos los demás. Sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana. En cuanto al resto de sus conciudadanos, están a su lado pero no los ve, los toca pero no los siente. Queda completamente aislado y solo, ¿no? Y por encima de ellos, porque claro, si la humanidad queda completamente dispersada y atomizada, se alza un poder inmenso y tutelar, que se encarga por sí solo de asegurar sus goces, de vigilar su suerte. Este poder inmenso y tutelar es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Quiere que los ciudadanos gocen con tal de que solo piensen en gozar. Trabaja con gusto para su felicidad, pero quiere ser su único agente y solo árbitro. Se ocupa de su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, gobierna su industria, perdón, hay un error de tipeo, gobierna su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias. No puede quitarles por entero la dificultad de pensar y la pena de vivir. Esto es lo que produce el individualismo. O sea, el advenimiento de la libertad produce un estado inmenso y tutelar que empieza a gobernar nuestras vidas, y esos dos fenómenos no están desconectados entre sí. Voy a volver brevemente sobre esto. Esto permite, creo yo, apreciar el profundo error de Constant, que atribuye a anacronismo los excesos teóricos de Rousseau, por decirlo así, ¿no? El autor del contrato social no busca rehabilitar las categorías antiguas, sino que se sirve de ellas para acelerar el movimiento moderno. El despliegue de la modernidad no es pacífico, ni está exento de conflicto, tampoco sigue un curso lineal, es una historia llena de ires y venires, de luces y de sombras, que debe estudiarse en su propio mérito. Dicho de otro modo, el análisis sereno de la democracia, me parece, no puede fundarse en la premisa según la cual ella encarna toda la positividad, pues eso impide percibir sus tensiones y sus problemas internos, que me parece a mí que son reales, ¿no? Un tercer elemento que me interesa destacar es el siguiente, ¿no? Dije que habían tres preguntas, ¿no? La primera sobre la historia, la segunda sobre las tensiones internas del movimiento moderno, y un tercero es el siguiente. Tocqueville se esfuerza por articular una operación intelectual muy delicada, porque por un lado asume el hecho moderno, asume los principios modernos, para decirlo en términos técnicos, el individuo titular de derechos como principio del orden político, ¿no? Tocqueville, como no es un autor sistemático, no lo formula así, pero ese es el principio al que se está refiriendo, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere reivindicar un lugar muy elevado para la política, ¿no? Entendida en sentido amplio, como un bien fundamental de la vida humana. O sea, la vida humana puede crecer, puede elevarse en los asuntos comunes, o en la participación en los asuntos comunes, ¿no? Jean-Claude Lamberty, que es un comentador importante de Tocqueville, ha dicho que es el último representante de aquella noble tradición llamada humanismo cívico. Y esa paradoja que formula Lamberty busca expresar precisamente este hecho, ¿no? En Tocqueville, la participación del individuo, del ciudadano en los asuntos comunes, es parte integral del bien humano,
y de modo no meramente instrumental. O sea, no es que haya que participar solo para proteger mejor la libertad individual, sino que en la participación política el hombre se eleva sobre sí mismo, ¿no? Y no se convierte en ese ser encerrado en los textos que acabamos de ver, ¿no? Tocqueville pone así nuevamente por tercera vez en tensión al liberalismo, ¿no? Si Constant había afirmado que ambas libertades son incompatibles porque los antiguos participan, los modernos gozamos apaciblemente de nuestra independencia privada, y que debe escogerse entre una y otra, y es más, que ni siquiera se puede escoger porque las condiciones modernas no permiten escoger, por tanto estamos obligados a seguir la libertad que él llama moderna. Tocqueville tiene la convicción de que la pura libertad moderna, de que ese puro disfrute, termina siendo contrario a la libertad y poniéndola en riesgo. Porque el alma humana solo se eleva en la consideración de lo común. Y aquí vuelve el aristócrata, ¿no? A decir, si queremos grandeza humana, no podemos encerrarnos en el gozo apacible de la independencia privada. El hombre necesita conectarse con el entorno para salir de sí mismo, para ser capaz de grandes cosas, y el costo de renunciar a esa dimensión es demasiado elevado, porque en concreto esto lo que da es individuos aislados, carentes de interés público, que son presa fácil del Estado tutelar, que aquí Tocqueville está describiendo, ¿no? Esto es una idea, por ejemplo, que uno ve en la historia de la filosofía política, trabaja mucho Hannah Arendt en sus trabajos sobre el totalitarismo, ¿no? El totalitarismo, ¿qué es lo que lo permite? Bueno, individuos aislados entre sí no oponen ninguna resistencia al Estado que quiere seguir sus propios fines, ¿no? Por tanto, el individualismo produce un Estado que puede ser totalitario, ¿no? Creo yo que Hannah Arendt ve con mucha claridad ese problema. Desde luego Tocqueville no ofrece respuestas cerradas a ninguna de estas preguntas, ¿no? A estas tensiones que introducen el esquema liberal. Más bien plantea interrogantes, dudas que nunca resuelve del todo, no un autor sistemático. Y incluso las soluciones que ofrece no siempre son convincentes, ¿no? Porque en términos generales parecen contraintuitivas, ¿no? Por ejemplo, las dos típicas soluciones, o las dos más conocidas o más recurrentes en su propia obra, ¿no? Que son la religión y la vitalidad de los cuerpos intermedios, son los mecanismos que él propone, pero que en muchos sentidos son contrarios a las tendencias más íntimas de la democracia, por tanto son problemáticos, ¿no? Por ejemplo, según Tocqueville, la religión debe hacer comprender al hombre que es un ser limitado, que su acción tiene límites morales, pero por otro lado el individualismo y el tipo de perfeccionismo democrático va en sentido contrario, ¿no? El hombre se siente capaz de todo. Una de las grandes tragedias para Tocqueville de la Revolución Francesa es que se separa el espíritu democrático del espíritu de religión, y eso le parece gravísimo. Y por eso dice que la religión puede ser un instrumento y que la religión cristiana en particular puede ser un instrumento para limitar las tendencias patológicas de la democracia. Ha sido muy criticado por esto porque da una visión instrumental de la religión, ¿no? Pero en fin, eso si quieren lo podemos discutir después. Por otro lado, las sociedades intermedias que Tocqueville alaba tanto, la asociación, las asociaciones intermedias, las asociaciones políticas, la asociatividad civil norteamericana, que Tocqueville mira y se maravilla con ella, ¿no? Debe luchar constantemente contra el individualismo. Y esa lucha no tiene nada de fácil, ¿no? Si se quiere, Tocqueville obliga a formular la pregunta siguiente: ¿posee la democracia recursos para luchar contra sus tendencias más patológicas? Si la respuesta es no, ¿cómo y dónde obtener esos recursos? ¿Cómo resolver o atenuar esas tensiones propias de la sociedad liberal que hoy día vemos, me parece a mí, de manera muy nítida, ¿no? Estos problemas, creo, son muy actuales, ¿no? Y con esto conecto con el inicio de la clase, ¿no? Después de la caída del muro, después del consenso de Washington, después de la célebre tesis de Fukuyama en torno al fin de la historia, la democracia liberal se concibió en un momento a sí misma como exenta de conflictos internos, ¿no? Creímos que el mundo se había pacificado, como decía al principio, más paz, más prosperidad, más estabilidad, más crecimiento, ¿no? Hoy tenemos la intuición, y quizás algo más que una intuición, que ese momento fue ilusorio, que fue momentáneo, ¿no? Que se debía a una serie de contingencias históricas hiperexcepcionales, ¿no? Y que no se van a repetir probablemente, o que muy difícilmente se repitan, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo reaccionar frente a fenómenos que estaban fuera de nuestras predicciones. Y aquí, creo, vale la pena tener en mente estas preguntas que formula Tocqueville, ¿no? Al interior de la tradición liberal. Por un lado, fuimos víctimas, y esto es evidente en el caso de Fukuyama, ¿no? Y esto es interesante porque Fukuyama, por supuesto, es un pensador liberal, ¿no? Pero fuimos víctimas de la revolución progresista, quería decir, ¿no? Esto es interesante porque de la revolución progresista fueron víctimas algunos liberales, no todos, digamos, pero buena parte del liberalismo y buena parte del socialismo marxista, ¿no? Es una ilusión. Y si uno lee a Hayek por momentos también se encuentra con que esa ilusión también está por ese lado de la escuela austríaca, ¿no? Pero en fin, fuimos víctimas de una ilusión progresista porque pensábamos que el mundo avanzaba inexorablemente hacia algo mejor y olvidamos el carácter contingente de los asuntos humanos.
Esto explica nuestra incredulidad y nuestra perplejidad cuando el curso de la historia no parece seguir lo que creíamos seguro que seguiría, ¿no? Trump no podía ser presidente de los Estados Unidos, el Reino Unido no podía salir de Europa, Bolsonaro no podía ser presidente, la democracia iliberal, digamos, de Europa del Este no podía ver la luz, los nacionalismos no podían resurgir, y así uno podría multiplicar, ¿no? La cantidad de fenómenos que no sabemos cómo lidiar con ellos porque se supone que se habían acabado, ¿no? No tenemos herramientas para enfrentarlos más allá de la indignación, porque no calzan con nuestro relato histórico, ¿no? El liberalismo constantáneo suele escandalizarse frente a estos hechos, pero se priva, creo yo, de los medios para comprenderlos. Esto le pasa a buena parte de las élites intelectuales y mediáticas en el mundo, que se indignan y se escandalizan y repiten constantemente esa indignación y no entienden que tipos como Trump justamente lo que hacen es vivir de esa indignación constante y por tanto esto no tiene salida, no tiene salida razonable. Esto lo digo con mucha preocupación, ¿no? Algo parecido ocurre cuando detectamos patologías al interior de nuestro sistema, ¿no? Y tendemos a expulsarlas fuera. El caso más reciente y paradigmático es desde luego el populismo, ¿no? Si indicamos de populista todo aquello que no nos gusta, lo consideramos como ajeno a la democracia, como si fuera un cuerpo extraño, una especie de ovni, ¿no? Un ejemplo espléndido esto en el último libro de Andrés Velasco. Sin embargo, la pregunta pertinente sería más bien, ¿qué hay en la democracia contemporánea que parece permitir y quizás de algún modo fomentar el auge de aquello que llamamos tan fácilmente populismo? ¿Qué tensiones propias de nuestro sistema hacen posible que este fenómeno emerja? ¿Y qué tensiones contribuyen a eso, ¿no? Esa yo creo que es la pregunta que me parece más interesante, más que la de indignarse frente al populismo y que al final termina siendo una especie de etiqueta donde todo lo que no nos gusta lo decimos que es populista, ¿no? Pero no hay nunca una definición previa, ¿no? Por último, todo indica que necesitamos una ciudadanía mejor organizada y articulada para enfrentar los desafíos actuales. Y no es seguro que el liberalismo clásico, en su versión constantánea, posea los elementos para pensar algo así, ¿no? El disfrute apacible de la independencia privada es, en muchos sentidos, corrosivo cuando no se combina con otras disposiciones, ¿no? Por mencionar un solo caso que está muy en boga hoy día, ¿no? Sea lo que sea el problema ecológico, no me quiero meter ahí, pero sea lo que sea, no lo podremos enfrentar con goce apacible de independencia privada. Tendremos que articularnos de alguna manera para enfrentarlo, pero privadamente no vamos a hacer nada, sea lo que sea el problema, ¿no? O sea, suponiendo que hay un problema, en fin. Después podemos discutir eso también si les interesa. De algún modo, cada uno de estos problemas fue percibido por Tocqueville, ¿no? Y por lo mismo, sus categorías resultan más iluminadoras que las de Constant, esa es mi tesis, y en general que las categorías que utiliza el liberalismo más clásico para iluminar las dificultades que hoy enfrenta nuestra democracia occidental. Desde luego, y termino con esto, la crítica de Tocqueville es moderada y parcial, pone en tensión al liberalismo, lo pone en fuerte tensión a mi juicio, pero ojo, no intenta derribarlo enteramente, ¿no? Ni mucho menos. Es más, quiere preservar aquellos aspectos que considera valiosos de él, ¿no? El desafío actual no anda muy lejos. Para salvar aquello que más apreciamos de la tradición liberal y de la modernidad, parece inevitable ponerlo en tensión para salvarlo de sí mismo y de sus tendencias más patológicas. Muchas gracias. Y abrimos un espacio para preguntas o dudas, si es que la hay, o a lo mejor fui extraordinariamente claro. Y no hay nada, pero en fin. Sí, por favor. Yo tengo una duda, no sé si podría comentar algo que a mí siempre me llama mucha atención sobre la dimensión oligárquica que tiene el liberalismo muchas veces, y especialmente de la libertad moderna, en el sentido que, por ejemplo, pensaba, al tiro me salió a la cabeza cuando usted hacía esta contraposición que hace constante entre libertad moderna y libertad política. Claro, esa libertad moderna que describe Constant es algo valioso e interesante para la persona que tiene recursos con los que disfrutar desde su independencia privada. Pero para el grupo que es más desposeído o que se siente medio marginado, lo que le interesa es la libertad política, es capacidad de ingerir en el ejercicio de poder para que la gente que concentra la riqueza no lo pueda aplastar. Y más todavía un aristócrata como Tocqueville, lo que le interesa tampoco es esa libertad oligárquica, sino que le interesa esa libertad que de alguna manera también tiene sentido como del honor o de la propia excelencia y que tiene cierto sentido de misión, digamos, que es propia de la aristocracia. Entonces creo que a veces siempre pasa que quizá parte de lo que le pasa al liberalismo moderno es que no se da cuenta de su compromiso con la oligarquía. Y el neoliberalismo quizá tampoco se dio cuenta, digamos, de que todo lo que estaba diciendo tenía mucho sentido para la gente que estaba acumulando riqueza, pero para todos los grupos más marginados no era algo satisfactorio y iba a colapsar cuando la gente descubriera que estaba siendo marginada. Sí, quiero, o sea, es muy interesante, quiero ser lo más fiel posible cuando uno, para describir qué es lo que un tipo como Constant intentaría responder a una objeción de ese tipo, ¿no? Y después
me parece que tiene sus propias dificultades, ¿no? Pero dicho brevemente, lo que un liberal a la Constant le diría es: nada ha producido mayor prosperidad en el mundo que este liberalismo. Yo creo que, aunque uno después pueda controvertir las conclusiones que un liberal saca de ese dato, me parece que es importante aceptar el dato de que nada ha producido mayor prosperidad en el mundo que el dinamismo inducido por el liberalismo decimonónico, por decirlo así, grosso modo. Entonces le diría: antes, es cierto que hoy día hay ricos mucho más ricos, pero antes había pobres, muchos más pobres, mucho más pobres. Ahora hablo yo, hasta aquí hablaba Constant, ¿no? Porque quería describir su posición con toda fidelidad, ¿no? Yo creo que esa posición, aunque, insisto, yo creo que tiene un punto pertinente que uno no puede hacer así como si nada para llevarlo a la discusión chilena. Esto es como cuando cierta izquierda muy crítica dice: bueno, Chile no ha progresado nada en los últimos 40 años, ¿no? Y uno dice: bueno, yo nací en el año 78, tengo algún recuerdo vago, pero algún recuerdo de los años 80 de la crisis, digamos, muy lejos, pero lo tengo, y me parece que decir que Chile no ha progresado nada es controvertir una cosa que me parece algo más o menos evidente. Pero en fin, dicho eso, me parece que naturalmente lo que olvida esa respuesta que estamos poniendo en boca de Constant, digamos, o en gente que podría sentirse interpretada por su pensamiento, es justamente que ignora la dimensión política del problema. Ignora la dimensión política del problema y que, como dice Tocqueville, y esto Tocqueville lo identifica muy bien, la sociedad democrática no se satisface nunca de la igualdad. Por tanto, podemos ser más iguales, pero siempre querremos ser aún más iguales. Termino simplemente con Constant y hago otro comentario sobre Tocqueville, sobre Constant. Al ignorar esa dimensión política de la libertad, se pierden o dejan de ver dinámicas propias de la democracia, ¿no? Que son reivindicaciones por la igualdad que no son menos legítimas aunque haya habido progreso. O sea, el progreso produce sus propias tensiones. Sobre la oligarquía no puedo sino estar... O sea, estoy en acuerdo parcial, pero creo que es muy difícil para cualquier teoría política sacudirse de la oligarquía. Pero en fin, eso daría para más largo, pero simplemente mencionaría eso. Y para volver sobre Tocqueville y la igualdad, o sea, ¿cómo decirlo? Fíjense que hoy día en muchas facultades de filosofía en el mundo, uno de los grandes ejes de discusión son los derechos de los animales. O sea, la igualdad está llegando, digamos, hasta allá, porque parece que los animales son nuestros iguales y por tanto tenemos que tener un respeto por ellos fundado en una supuesta dignidad, no sé. La otra vez conversaba con un profesor que me decía: ¿y tú te dedicas a qué? Te iba a decir, me dijo, a los derechos de los animales, pero en verdad me dedico a los derechos de todo aquello que no es humano. O sea, ya no se dedicaba solo a los derechos de los animales, sino que también probablemente los vegetales, y como que me quiso decir, y de lo inerte también. ¿Por qué? Porque la reivindicación por igualdad parece llegar así de lejos, ¿no? Y eso Tocqueville, no es que haya hablado de los derechos de los animales, ¿no? pero percibe bien que la dinámica puede llegar muy lejos. Por eso que las sociedades, mientras más iguales son, más impacientes se vuelven respecto de la desigualdad. Y eso es algo que un liberal constantiano no tiene elementos para ver y se irrita porque dice: si somos más iguales. Pero bueno, justamente la promesa es de aún mayor igualdad, ¿no? Pero en fin, es un programa muy interesante. ¿Sí? Yo, teniendo a Rousseau de fondo, que hace una crítica a las asociaciones intermedias, porque considera pues, que son una voluntad particular que contradice la voluntad general. La pregunta sería, desde Tocqueville, cómo estas asociaciones intermedias, en un mundo pluralista, se amalgaman y se organizan en función de conseguir un fin común, cómo se ponen de acuerdo en medio de un mundo tan plural como el nuestro. Tocqueville sería escéptico respecto de la premisa de la pregunta. A Tocqueville, a diferencia de Rousseau, ya le satisface que haya vitalidad. Esa vitalidad va a producir cierto caos, ¿no? Cierto desorden. Fíjense, este texto es por supuesto irónico, ¿no? Cuando dice, el poder inmenso y tutelar que es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. La vitalidad de la sociedad civil, uno diría, es imperfecta, no es minuciosa porque es desordenada, es irregular, no es muy previsora, ¿no? Y no siempre es benigna probablemente, pero lo que me interesa decir es, esto es caótico. No se van a poner de acuerdo probablemente porque están en desacuerdo en muchas cosas, pero no importa. Es la vida política la que está ahí, ¿no? Y la democracia, y esto lo ve muy bien Claude Lefebvre, es el reino de lo incierto en el sentido de que hay siempre incertidumbre, ¿no?
Fox habla del poder como un lugar constantemente vacío, ¿no? Esto quiere decir que no estamos seguros de nada, no estamos seguros si nos vamos a poner de acuerdo, no estamos seguros en qué nos vamos a poner de acuerdo, pero el hecho es que, contrariamente a lo que pretendía Rousseau, los hombres vamos a tener mejor garantizada nuestra libertad si es que hay un denso entramado de asociaciones intermedias que nos protejan del Estado y que, ojo, y por esto no son instrumental, y que nos permitan salir del individualismo. Pero esto va a ser desordenado y caótico. Si a usted le interesa el orden, este es el Estado, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Cuando a mí me tocó trabajar hace algunos años el principio de subsidiariedad, ¿no? Y una de las preguntas que en algún texto se hace Peter Berger, dice, es curioso cómo el Estado intenta competir con las asociaciones intermedias, como que le molesta cuando le compiten, ¿no? Porque al Estado le molesta cuando no hay uniformidad, o digo, tiene tendencia, ¿no? Y como que le irrita, como que quisiera uniformar todo, ¿no? Pero la vida humana y la vida política, según Tocqueville, es más bien caótica en ese sentido, pero eso es prueba de libertad. Claudio, tú... ¿sí? Sí. ¿Puedes poner la lámina que dice algo así como ninguno de mis contemporáneos? Esa. ¿Sí? No ignoro que mis contemporáneos. Leyendo esa frase, acerca de que se ha pensado que los pueblos nunca son dueños de sí mismos, yo inmediatamente pensé justamente en el fenómeno populista actual, tú después aludiste a lo mismo. Entonces, da la impresión, y tú algo dijiste, de que desde Tocqueville hay una potencial lectura del populismo muy distinta a lo que predomina hoy día, al menos en nuestras élites locales. Entonces, considerando ese dato, y que además, al menos yo conozco algo de Chantal del Sol al respecto, pero solo eso, si nos pudieras decir si hay algo así como una escuela de lectura del populismo a partir de Tocqueville, lo que han dicho algunos de sus discípulos, digamos, o personas que lo admiran, a eso me refiero, o que trabajan desde él. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿en qué sentido específico, a la luz de lo que has dicho, se podría afirmar de que Tocqueville es liberal? Y esto es una pregunta porque queda claro que es amigo de la modernidad, porque la mira de modo más o menos benevolente, en cualquier caso no está con el antiguo régimen, bajo ningún respeto, pero alguien te podría decir, un liberal justamente te diría, mira, él es moderno, pero eso no se sigue que sea liberal. ¿En qué sentido él sería un liberal? Sí, a la primera pregunta es bien interesante porque además la izquierda, por ejemplo, Le Fox, un hombre de izquierda, un lector muy atento de Tocqueville, dice, y lo critica mucho, dice, en el 48, digamos, en la Comuna de París, Tocqueville fue un conservador duro, digamos, partidario de apalear, digamos, en París a toda la gente que se está desordenando, digamos, porque esa era su reacción instintiva, ¿no? Entonces, aquí hay que distinguir quizás al hombre Tocqueville de lo que uno pueda sacar de allí, ¿no? Y me parece que tanto Le Fox como Chantal del Sol serían sus lectores en este sentido, ¿no? No porque Tocqueville dé la receta, ¿no? Sino porque a partir de la lectura de su obra uno puede formular las preguntas de modo pertinente y que tienen que ver justamente con lo que, esto es lo que trabaja más el mismo Le Fox, ¿no? La idea de si la democracia es lo incierto, hay que estar abierto al acontecimiento. No quiero hacer de Le Fox, ni menos de Tocqueville, un teólogo político, porque yo sé que la palabra acontecimiento en filosofía política contemporánea tiene como una otra connotación y uno se acuerda de la teología política Schmitt así y no. No, o sea, no creo que sea esa la familia en la que está pensando, pero sí estar abiertos a lo que la realidad te va mostrando, sin ese prejuicio ideológico, esa anteojera ideológica previa, ¿no? Esto Le Fox lo hace porque es un hombre de izquierda, pero que al salir de la Segunda Guerra critica a la Unión Soviética sin nunca dejar de ser de izquierda. Porque justamente va a mirar la realidad y dice que hay un problema, digamos, esto no es libertad, esto no es un Estado obrero, esto es un Estado burocrático, dice, ¿no? Y lo inspira en parte Tocqueville para eso, ¿no? Y la segunda pregunta es muy interesante, por supuesto tiene un problema, que es el problema de las palabras, ¿no? Yo creo que las discusiones semánticas o puramente semánticas nunca son demasiado interesantes, y el problema es que el liberalismo se dice de muchas maneras y ha sido un poco manoseado y por tanto ya no sabemos muy bien qué quiere decir. Ahora, Tocqueville obliga a formular la pregunta, porque en una carta, como creo que lo mencioné al principio, ¿no? Él dice, quiero ser un liberal de una nueva especie. Y por tanto él reivindica el término. Ahora, cuando dice de una nueva especie, él mismo está diciendo, pero estoy en un lugar particular, y esto es sui generis, ¿no? Entonces, toda la pregunta es cómo definimos liberalismo. Si definimos liberalismo como, por ejemplo, o que el acento de la tradición liberal esté puesta en la protección del individuo frente al Estado, Tocqueville cabe ahí, ¿no? Si definimos al liberalismo como aquella teoría que piensa que el individuo, o sea, que el hombre es un individuo titular de derecho y que la sociedad debe articularse en torno a eso, cabe con un poco más de dificultad, ¿no? Si uno piensa que el liberalismo es necesariamente progresista como Constant, ahí no entra por ningún lado. Entonces justamente yo diría
pero con esto no respondo a la pregunta, sino que la vuelvo a formular, ¿no? Si es que acaso es posible, pero es una pregunta, ¿no? Yo no tengo una respuesta. Si es que acaso es posible articular el liberalismo con alguna concepción un poquito más elevada de la vida política de la que tiene Constant, ¿no? Es lo que intenta hacer Tocqueville, es lo que de algún modo, pero muy tenue, intenta hacer Aron en el siglo XX, que es el gran tocqueviliano en el siglo XX, por tanto, pero la pregunta queda abierta, ¿no? El mismo esfuerzo de Aron también es un esfuerzo que está sujeto a pregunta, ¿no? Si es que lo logra articular, ¿no? Y cómo lo articula. Pero la pregunta me parece muy pertinente, lo que pasa es que no es más larga. Pero muchas gracias. ¿Sí, Toño? ¿Santana? Quería preguntar un poco más, Daniel, por la función de la religión para Tocqueville con este background, que en la ilustración, o sea, la acusación que hace el romanticismo en la ilustración es que se desarrolla o se centra en la razón analítica. La razón analítica produce individualismo en política, ¿ya? Libertad pero individualismo. Y el romanticismo con la religión y con el mito, o sea, hay distintas modalidades, intenta proponer a esta noción, digamos, analítica de la sociedad, una síntesis. O sea, la religión une, el mito produce una organización, o sea, transformar la máquina en organismo. O sea, esa idea está muy fuerte en el romanticismo, y la religión tiene una función distinta, o totalmente contraria a la posición ilustrada. O sea, ¿eso en Tocqueville es similar, o la religión cumple otra función? ¿O por qué es tan importante la religión? Sí, me parece que es complementario, no es exactamente eso, pero va en el mismo sentido, ¿no? La religión, por un lado, por decirlo así, a partir del individualismo, que es algo que intenté describir brevemente, los desarrollos de Tocqueville son mucho más ricos de lo que yo puedo resumir aquí, pero a partir del individualismo y lo que Tocqueville llama la perfectibilidad democrática, el hombre se siente todopoderoso. Se siente todopoderoso y siente que lo puede todo porque está solo, porque se lo merece todo y porque todo se lo debe todo a sí mismo. La religión, dice Tocqueville, en la medida en que nos hace pensar en un creador que es más grande que nosotros, limita esa omnipotencia presunta que tiene el individuo democrático. En ese sentido, la religión es un antídoto muy sano para el individuo democrático que se cree todopoderoso, por decirlo así. No tanto el sentimiento de comunidad, no tanto por ese lado. Iba a decir una segunda cosa que no conecta directamente con eso, pero que puede ir en ese sentido, porque la otra razón es porque la religión nos muestra grandes cúspides del alma humana. Porque la religión nos abre la trascendencia y nos abre a cosas muy elevadas. Y Tocqueville se hace la pregunta explícitamente. Tocqueville dice que lee a 3 autores, ¿no? Que tiene a 3 autores en su velado: Rousseau, Montesquieu y Pascal. Yo creo que el que más está detrás de él siempre es Pascal, pero en fin. Y Tocqueville se pregunta explícitamente, ¿no? ¿En tiempos democráticos podría surgir un Pascal? Y se responde, parece que no. Y queda como angustiado, ¿no? Es decir, las personas como Pascal no pueden existir en democracia, ¿no? Y es porque justamente lo que le interesa es el sentimiento religioso que eleva el alma de un tipo como Pascal, por decirlo así, ¿no? Por tanto, no va exactamente en la misma dirección, pero me parece que no son antinómicos. Tú me dices, Matías, yo tengo el defecto del profesor, puedo seguir eternamente. Yo creo que en honor al tiempo que prometimos, podemos dejarlo hasta acá. Le podemos dar un aplauso al profesor. No. Y los dejo muy invitados a un coffee que tenemos afuera, donde pueden, si tienen dudas sobre el programa, sobre la malla, sobre las postulaciones, etcétera, podemos conversarlas encantados afuera. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.